Si el Señor nos permite, hoy queremos terminar la jornada número 38, la jornada de Ige Abarín, y que explicamos que en hebreo, esta expresión Ige Abarín se escribe Ige Ja Abarín, y que cuando ya está sintetizada, podemos decir Ijiim. Pero no se les olvide, pues, que Ige Abarim es la jornada que nos ayuda a entender que donde hay pecado, hay culpa. Y donde hay pecado y culpa, hay consecuencias. Fíjese que nosotros estudiamos la Biblia y entendemos que Dios está madurando la iniquidad. Me di cuenta que para algunos es difícil entender eso. Algunos hermanos no entienden que Dios está madurando la iniquidad. Ayer lo leímos. Ayer vimos que Dios mismo en su palabra dice que mientras los amorreos no habían llenado la medida de su iniquidad, no había manera que el pueblo de Israel peleara contra ellos para poder tomar posesión de la tierra. Eso es muy importante verlo, porque Dios se ha propuesto castigar al impío, pero Dios no va a castigar al impío si no tiene gente madurada en la vida de Cristo. Y esas palabras se reúnen o se resumen en el hablar de Pablo, que toda desobediencia entre los cristianos es castigada cuando nosotros, los vencedores, somos obedientes. O sea que Dios no castiga a nadie si no tiene gente obediente. Imagínese usted cómo va a castigar Dios a los impíos si Dios fuera impío. Entonces, hay una hermanita que no entendió esta declaración de la soberanía de Dios, que Dios ha creado vasos de honra y vasos de deshonra. Si nosotros no entendemos que Dios ya tiene decididos los vasos de deshonra y ya tiene decididos los vasos de honra, nos va a ser difícil comprender lo que es Ige Abarín. Porque, me decía una hermanita, entonces quiere decir que usted puede hacer más malo a su hijo. Esa es una comparación humana, y Dios mismo dice en Isaías, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Quiero que mi hermanita que me escribió ayer alcance a ver ese punto. Mire, mi hermana, Dios en Romanos dice que Él endureció el corazón de Faraón, porque Faraón era un hombre que Dios levantó para glorificar su nombre. O sea, hermana, Dios sí puede volver malo a alguien. Claro que sí. Así como Él puede volver malo a alguien, Él también puede volver bueno a alguien que es malo. Fíjese, Dios no tiene problemas. Él endureció a Faraón al grado de que nadie en la Biblia ha sido tan duro como Faraón, que Moisés tuviera que subir 11 veces a hablar con Dios porque Faraón estaba endurecido. Y dice la Biblia las dos cosas. Dice que Faraón endureció su corazón, pero también dice que Dios le endureció su corazón. Por lo tanto, tranquilos, si Dios quiere endurecer a alguien, lo va a endurecer más y más y más hasta llevarlo a un colmo para juzgarlo. Mire la manera en que lo juzgó Dios. Si Dios no hubiese producido la dureza del corazón de Faraón
porque Él se endureció, porque Dios endurece al que se endurece y Él suaviza al que se suaviza. Si Dios no operara así, no habría forma de que Él pueda llevar a cabo sus planes. Él va a endurecer a un personaje que está muy pronto en surgir. Dice Juan que Él vio subir una bestia de la arena del mar y también vio subir una bestia de la tierra y vio subir una bestia del mar, del mundo. Así que va a surgir una bestia del mundo que Dios le va a endurecer el corazón a tal grado que matará a todos los cristianos. Así que, por favor, estemos tranquilos, alcancemos a ver que los pensamientos de Dios no son como los de nosotros. Él tiene un plan perfecto, Él sabe lo que se ha propuesto y no le pide consejo a nadie, Él lo va a llevar a cabo. Eso significa Ige Abarim, que el Señor va a hacer madurar la iniquidad para juzgar a las personas. Muy bien, entonces avancemos hoy un poquito más porque Dios también va a suavizar a sus vencedores. Dios está preparando sus vencedores y usted dele gracias a Dios si usted está cambiando. Si usted está siendo transformado, dele gracias a Dios, porque nosotros los cristianos vamos de gloria en gloria, hasta que el día sea perfecto en nosotros. Así que yo no tengo ningún problema de entender que por un lado Dios está madurando la iniquidad del mundo, de los impíos, y por el otro lado está madurando la vida mala, la vida carnal de nosotros para llevarnos a la madurez. Muy bien, entonces, hoy vamos a avanzar. Si usted se recuerda, ayer le mencioné el punto número 10. Hoy el punto número 10 es madurar de la revelación a la experiencia. Solo fíjese en ese título, madurar de la revelación a la experiencia. En este punto debemos poner mucha atención porque cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, al principio, para nosotros la cosa es buena. Si se habla de Dios, si la terminología que usamos es bíblica, nos parece que aquello es suficiente. Pero cuando ya estás madurando un poco, sabes que aunque la terminología sea correcta y que la doctrina sea verdadera, no quiere decir que se está experimentando en una forma legítima. Yo quiero que tú veas eso. Muchas personas hablan la verdad. Muchas personas se ejercitan hablando y declarando cosas que son maravillosas de la Biblia. Pero eso no significa que ellos están experimentando en su espíritu esa doctrina. Mira, tenemos que madurar de la revelación a la experiencia. Por favor, este es el punto que estoy hablando ahorita en este momento. Tenemos, hermano, que recibir no solamente la revelación, porque es bonito recibir palabra pura, pero otra cosa es ir a la experiencia, ir a la verdadera disposición. Tú sabes que desde hace muchos años manejamos los términos posicional y disposicional. Nosotros podemos tener todo. Nosotros podemos tener el mejor mensaje y la palabra más pura de toda la tierra. Sin embargo, si no tenemos la experiencia, solo estamos jugando. O sea que Dios así nos ayuda, o más bien dicho, Dios así nos entrena. Escúchame bien. Dios empieza entrenándote a ti jugando. Tú empiezas tu vida cristiana jugando.
Así como los niños, tú te has dado cuenta que si a los niños tú los llevas a la playa, ahí donde está la arena, ellos se ponen a hacer casitas. Tú te das cuenta que los niños juegan con cosas chiquitas, con cosas pequeñas. Si ves a un varoncito ahí en tu yarda, en tu patio, él hace caminitos de tierra y con sus carritos él juega, hace puentes chiquititos de juguete, sí, hace túneles chiquitos, todo eso es jugando. Y eso es normal que todo niño juegue, hermano. No vas a creer tú que Dios no sabe eso. Uno tiene que entrenarse jugando. Digamos que los juegos son las primeras vueltas de la escalera caracol. ¿Te acuerdas de la escalera caracol, verdad? Pero a medida que avanzas, ya no estás jugando. Hmm. Dios te va introduciendo en la verdad. Oh, esto es precioso, hermano. Esto es maravilloso porque Dios lo sabe. Si no, Dios no diría, os hablo a vosotros, hijitos. Os hablo a vosotros jóvenes, os hablo a vosotros padres, os hablo a vosotros ancianos. Mira, Dios sabe que Él te va introduciendo a la verdad. Dios no va a dejarte enfrentar a un terrible gigante si tú no estás preparado. Imagínate en todas las jornadas hasta dónde Dios te reveló eh, el espinazo del gigante. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Después de la jornada 30. Entonces, yo quiero que tú te des cuenta que Dios es fiel y Dios nunca nos deja ser probados más de lo que nosotros podamos soportar. Pero en la medida que Dios te va fortaleciendo, Él te va soltando a situaciones en las cuales eres entrenado para probar lo que vas llegando a ser en tu nueva creación, hermano. Oh, aleluya. Entonces, Ige Abarín representa como si fuera otra vez volver a haber pasado por Esión Geber. Esión Geber, acuérdate que ese es el espinazo del gigante. O sea que Dios te revela a los gigantes, pero ahora en una posición más avanzada. Ahora ya no solo entendió lo que es la lucha espiritual, sino que lo que hablamos y decimos y comentamos nos empieza a suceder. ¿Sí? Empezamos a experimentar. Ya, yo le doy gracias a Dios, hermano. Mire, estas lecciones no son en balde, hermano. No son de balde. Estas lecciones son maravillosas porque Dios le muestra a usted cómo lo va ayudando a que usted vaya pasando de una teoría, de una doctrina, a una experiencia. Y Jabarín es estar en la mera entrada, en la mera entrada de las regiones del más allá. Por eso esa palabra Ijabarín implica todas estas cosas, hermano. Empezar a movernos, pero ya no en lo natural, porque ya aprendimos la lección de los odres, que el odre viejo no sirve para el vino nuevo, hermano, no sirve, porque todo tiene que ser nuevo, y cuando estamos ahora en lo espiritual, empezamos a movernos realmente en lo espiritual. Ahora ya estamos ahí en ese punto, hermano. Allí ya no hay más desierto, hermano. Ahora ya hay pasto verde, ya hay frutas, ya hay animalitos, de tal manera que algunos se quieren quedar allí y algunos se quedaron allí, hermano. Y Jeabarín es llegar al borde, es llegar a la frontera, es
No te vayas a quedar allí, hermano. A pesar que está bonito, a pesar que tiene cosas verdes, animalitos, hay verdura, pues hay cosas preciosas, hermano, puedes quedarte en la doctrina. Y no te asustes, porque muchos cristianos solo están bien llenos de doctrina. Saben la doctrina buena, hermano, saben cómo está la revelación de Dios en la Biblia, pero no han pasado a la experiencia. Ellos siguen siendo carnales. Ellos, después de salir de la reunión, de estar bla, 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 bla y declarando, ellos van a su verdadera realidad. Ellos van a su estatus, a su crecimiento que tienen. No han crecido al grado de experimentar lo que hablan. Y eso debemos de pedirle a Dios nosotros. Usted ore para que Dios lo traslade del conocimiento a la experiencia. Eso no vaya a creer usted que es fácil. A mí me impresiona porque muchos se quedaron en ese punto de Igea Barín. Ahí les gustó. De hecho, usted sabe que muchos fueron a acompañar a sus compañeros a pelear allá al otro lado, pero se regresaron a donde les gustó. Más que todo les gustó para criar ganado. O sea que ese lado de ahí está bueno para criar ganado. Y usted tiene que saber lo que significa criar ganado. ¿Ok? Muy bien, entonces creo que estamos entendiendo poco a poco. Entonces pasemos al punto número 11, que es contemplar desde la entrada, porque eso también significa Ijeabarim. Yo le dije a usted que una palabra en la Biblia puede significar hasta 10 cosas. De lo mismo que en español hay 10 expresiones, 10 palabras para decir lo mismo, pero todas ellas con su misma raíz. Entonces también la raíz IG, esa raíz IG tiene otra connotación. Esa misma raíz significa también la palabra ver o contemplar. Por favor, póngame atención. No deje pasar desapercibido Ijeabarim. Ijeabarim se puede volver en usted un contemplar, un solo ver, no experimentar. También está incluida en esa misma raíz esa palabra contemplar. Cuando uno estudia la raíz de esta palabra, significa también círculo, montones, ruinas, miraderos, iniquidad y visitación. O sea que es una raíz genérica que abarca muchas cosas. Dios soberanamente lo hizo así con Ijeabarim para que nosotros veamos esa gran cantidad de cosas que nos quiere mostrar. Aleluya. Entonces Ige también es como especie de miradores, es decir, donde se contempla, donde se puede ver. ¿Sabes lo que es un mirador, verdad? Un mirador es una parte del monte en el que tú paras y empiezas a ver toda la ciudad y todos los alrededores, las montañas, todo. Es un lugar estratégico para contemplar la belleza. Aleluya, hermano. Entonces, aquí Dios nos trae a esta experiencia donde podemos contemplar, fíjate bien, todo, todo lo que es la verdadera vida en el Espíritu. Apenas te está llevando Dios a contemplar eso. Ya dejas de ser natural. Para eso sirve Ijeabarim, para dejar de ser natural. Y empiezas a discernir cada vez más las cosas en el Espíritu y estar más listo. Ha llegado a su colmo la maldad del amorreo y el pueblo ha sido fortalecido para entrar en batalla y sustituir al enemigo, sacar los gigantes, sacar los cananeos, juzgarlos y establecer el reino de Dios. ¡Ay, qué maravilloso es esto, hermano! Entonces, por eso, esa palabra es muy preciosa, Abarim.
regiones del más allá, y Geabarim, el lugar donde se contempla la visitación de la iniquidad de parte de Dios, cuando tú ves que Dios no estaba ciego, que no estaba sordo, y lo que habíamos esperado, llegó pues el momento de experimentarlo. Tú y yo estamos en ese momento. Dios visita la maldad de los otros y ahora te va a usar a ti para juzgarlos. Imagínate, hermano, lo que esto quiere decir. Yo quisiera, hermano, que miremos algunos versículos. Vamos a ver en Isaías y en Jeremías, pero primero miremos Deuteronomio 2:8. Deuteronomio 2:8. Y después vamos a ver los otros versículos. En el 8 había dicho esto, desde aquella vez de Esión Geber. Esión Geber dice, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino del Arabá desde Elat, que es Abrona, y Esión Geber, o sea, desde allá comenzamos a andar las jornadas posteriores y volvimos ya hacia arriba y tomamos el camino del desierto de Moab. O sea, Moab mismo no es desierto, pero hacia el oriente es desierto. Por eso ustedes ven en el mapa que se traza bien duro cuando ellos empiezan a ir hacia el oriente para tomar por el nacimiento del sol. Ahora fíjense qué interesante que se dice que la frontera era la frontera oriental del nacimiento del sol. O sea, el nacimiento del sol es como decir, ahora ya lo que era natural, digamos la oscuridad, terminó. El sol, figura de Cristo, empieza a salir por el oriente y ahora la luz del sol va a entrar cada vez más hacia el occidente. Es decir, ahora ellos llegaron al oriente en el punto de la frontera, en el punto del nacimiento del sol. Aleluya. Para entrar en esa nueva experiencia espiritual. Aleluya, yo le doy gracias a Dios, hermano, porque esto es bello. Por medio de todas estas metáforas, por medio de todas estas figuras, el Señor nos ha venido preparando poco a poco para que no nos conformemos a solo tener conocimiento. Es bonito, hermano, tener conocimiento. Es bonito conocer la Biblia en una forma pura. Y Dios, yo sé que a usted y a mí nos lo ha concedido. Pero eso no es todo. Eso no es todo, hermano, porque si nosotros sabemos mucha Biblia, si nosotros tenemos mucho conocimiento, mucha revelación divina, hablamos de la palabra pura, pero nosotros no experimentamos el amor de Cristo para poderlo hacer fluir hacia nuestro prójimo. Si nosotros no tenemos la experiencia, hermano, si no tenemos ese amor genuino para nuestra esposa, ese amor genuino para el esposo de parte de la esposa, ese amor genuino hacia los santos en la vida de la iglesia, hermano, pero un amor genuino, no jugando, hermano, porque mire, es que nosotros jugamos demasiado, nosotros ya tenemos años de ser cristianos y todavía somos como niños. Mire, el apóstol Pablo, usted puede leerlo. Allí en Primera de Corintios, en el capítulo 3, el apóstol Pablo le dijo a los corintios que él no podía hablarles a ellos como a espirituales,
sino que les tenía que hablar como niños. Hermano, qué triste es que el pastor en cada reunión tenga que hablarles a los hermanos como niños. Hermano, hablarles como niños es estar siempre, siempre procurando de ellos un crecimiento espiritual, o sea que no se efectúa en ellos ese crecimiento. Hermano, qué triste es pasar años y años y años y ser niños. Dios dice, basta ya de estar solo jugando a los carritos, a la muñequita, jugando, hermano. Dios no quiere que estemos jugando. Él quiere que tomes esto muy en serio, porque vamos a entrar al punto número 12, que es una edificación en guerra. Hermano, no sé si ya entendiste que la edificación que Cristo está llevando a cabo en su iglesia es una edificación en medio de una guerra. ¿Sí? Dice, tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra. Fíjate pues, se van a dar cuenta que la guerra no fue contra Moab. Porque los moabitas eran como los primos de ellos. Habían sido los hijos de Lot. Pero más adelante vamos a ver, ¿sí?, que los moabitas habían sido atrapados y vencidos por los amorreos, por los gigantes, por Sehón y por Og. Habían vencido a los moabitas. La guerra no era contra los moabitas, eso es muy significativo, pero sería contra los amorreos que estaban ocupando el lugar de los moabitas. Sobre eso nos vamos a detener un poquito más la próxima vez. Pero aquí estamos en el momento de divisar el asunto, de ver la frontera. Aquí ya es un plano completamente diferente. Ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Ellos son, como decir, primos. Ustedes tienen que avanzar un poquito más. Tienen que cruzar el Jordán y tienen que entrar en Canaán. Claro que algunos en el camino se quisieron quedar a este lado del Jordán. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso sucede, pero hay que cruzar. No es el plan de Dios que nos quedemos en este lado, mis amados hermanos, sino que crucemos completamente al otro lado. Pero algunos no cruzan. Pero Dios dijo, yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. A ellos les dio esa tierra. Versículo 10. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Versículo 11. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. O sea, primero eran gigantes los que habían allí, luego los moabitas tomaron ese lugar, y después vinieron los amorreos y descendientes de los gigantes, y volvieron y se lo quitaron. Y ahora viene Israel otra vez para recuperar de nuevo. Ahora sí. Y en Seir, que era el monte aquel donde habíamos visto antes en Edom, habitaron antes los horios, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos. Ustedes se dan cuenta que es una guerra.
ustedes se dan cuenta que es una fuerza desplazando siempre a otra fuerza. Hermanos, ¿qué significa eso? Pongamos atención. ¿Por qué Dios representa su obra con dos palabras claves? La palabra edificación y la palabra guerra. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? ¿Quién de vosotros que va a ir a guerra contra otro no calcula los gastos? ¿O el que va a edificar una cosa no calcula los gastos? Entonces el Señor habla de hacer cálculos para edificar y para guerrear. O sea, esta guerra es para desplazar a los enemigos de Dios y edificar el reino de Dios. Hay, como decir, una cultura ilegítima ocupando el territorio y tiene que ser desplazada, tiene que ser vencida y tiene que ser establecida otra cultura, la cultura del reino de Dios. Solo imagínese usted, hermano, lo que Dios está tratando establecer por medio de nosotros, su iglesia. Está tratando de establecer la cultura del Espíritu, o sea, la cultura del reino de los cielos. Dios quiere establecer algo diferente en su tierra. Por supuesto, esa tierra es Cristo. Y Él tiene todos los elementos, Él tiene todo lo necesario para que una vida de reino sea establecida. Mire cómo trabaja Dios, hermano. La cultura de su reino, la cultura de su espíritu. Hermano, algunos no entienden lo que significa la guerra. Algunos piensan, gracias a Dios ya no me voy a ir al infierno, ya me salvó el Señor, me perdonó los pecados, ya no me voy para el infierno, pero no es solo para eso que el Señor Jesucristo nos ha salvado, hermanos. Es precioso disfrutar la salvación, es algo maravilloso, ¿sí? Es algo maravilloso disfrutar la salvación, hermanos. Pero el problema es de que no es la meta de Dios. La meta de Dios es que nosotros tomemos posesión de la tierra para que Él establezca su reino, para que Él edifique, hermano, su templo, su reino, otra cultura, una cultura que depende totalmente del Espíritu. ¡Wow! Asústese, hermano, porque lo que Dios está buscando es elevado. Y usted, al leer estas metáforas, usted se da cuenta que no muchos quieren llegar allá. Los que venden la primogenitura, Rubén, ellos quieren quedarse de este lado. Ellos no quieren seguir. Hermano, hay un momento en la vida del cristiano que cree, el cristiano que ya logró lo que Dios quería que lograran. Pero usted se da cuenta que llegamos a la frontera y no se ha logrado lo que Dios se ha propuesto en su corazón. Eso es muy significativo para usted y para mí como cristianos, porque a veces creemos que ya llegamos al punto en el que Dios dice, ok, ya está. No, 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 no. Nos toca entrar al punto número 13 y vamos a terminar la lección con el punto 14. Pero noten ustedes, porque el punto número 13 se titula ¿Cuál es la misión del hombre? ¿Cuál es la misión del hombre? Cuando Dios hizo al hombre, lo puso para señorear, pero Dios ya sabía que había un enemigo y por eso le dijo al hombre que debía guardar el huerto y que debía señorear, incluso sobre la serpiente que se arrastra sobre la tierra y sobre las aves de los cielos, donde anda el príncipe de la potestad del aire, sobre los peces del mar, donde anda el rey del abismo, Apolión. Por ahí estaba Apolión en los abismos, por ahí estaba el príncipe de la potestad del aire en los aires, por ahí en el Edén estaba la serpiente.
En el Edén, en el huerto, de Dios estuviste. Pero Dios creó al hombre como su instrumento de juicio para que cuando lo hiciera, cumpliera el propósito de su creación. Si tú me has puesto atención a todas las lecciones, tú sabes lo que estoy hablando. Bueno, allí hay algo que debemos de ver. Soy pecador, me puedes perdonar. Y podemos decir, ay Señor, ya me perdonaste, qué lindo, soy salvo, ya no me voy al infierno. Pero después Dios empieza a enseñarte. Pero tú sabes lo que significa ser hombre. Tú sabes lo que es tu misión como ser humano. Tú sabes en medio de quienes te puse. Tú sabes que hubo unos que se rebelaron contra mí y yo soy el creador. Yo como creador no voy a pelear con una criatura, sino que tú como criatura vas a vindicarme. Porque ellos me deshonraron, tú me vas a honrar. Estamos hablando de los ángeles. Y por eso es que el Señor le dijo a Satanás, Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Es decir, que en Job estaba aconteciendo una lucha a ver quién iba a honrar, ¿sí? Si a Dios o a Satanás. Y dio permiso Dios, dio permiso. Déjame que lo pruebe, le dijo. Y Dios le dio permiso. Ahora, ¿por qué Dios le dio permiso a Satanás que tentara a Job? Para demostrarle a Satanás que una criatura en sufrimiento, fíjese esto es clave, hermano, una criatura en sufrimiento iba a avergonzarlo a él que había nacido en la gloria. Se le había dado toda la gloria, sin embargo, se había revelado en la gloria. En cambio, aquel hombre que estaba en medio del sufrimiento y que nunca, escucha bien, nunca aquí en la tierra había conocido la gloria. Solo por fe de oídas, sin embargo, a pesar de todo, iba a honrar a Dios. Fíjate qué tremendo, porque cuando Dios le pregunta a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando los hijos gloriosos del alba alababan mi nombre? ¿Dónde estabas tú? Fíjese que hay algo tremendo en la Biblia, hermano, que a veces nosotros no lo entendemos. Si usted se va a Apocalipsis, en el capítulo 4, Dios nos revela el trono de Dios. Y dice que en el trono de Dios hay uno como inmolado. Hay uno como inmolado. Porque el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que esto es paradójico. Esto es tremendo, hermano. Yo quiero que usted lo logre discernir. Yo podría decir, oh Señor Jesús, ayúdanos a discernir todos estos secretos. ¿Usted cree que Cristo es eterno? ¿Usted cree que Cristo fue inmolado eternamente? ¿Usted cree? Fíjese que esto no lo entienden muchas personas. Que Dios en Cristo es una persona sufriente. Dios en Cristo es una persona sufriente. Yo le doy gracias a Dios, hermano, que el Señor me ha abierto el entendimiento para ver su revelación divina. Si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús.
Y Dios en Cristo es una persona sufriente, porque Él no sufrió aquí en la tierra, hermano. Él sufrió en la esfera espiritual. Escuche eso, hermano. Él sufrió en la esfera espiritual. Léalo bien claramente en Apocalipsis. En el trono está un cordero como inmolado. Si Él fue inmolado, hermano, antes de la fundación del mundo, quiere decir que Él pagó por un sufrimiento eterno que hay en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros venimos aquí a la tierra, hermano, Él nos lo declaró que venimos a sufrir, hermano. El que no está dispuesto a llevar la cruz, el que no está dispuesto a sufrir en esta tierra, hermano. Mire cómo dice Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hermano, Cristo nunca nos ha engañado. ¿Usted cree que Cristo lo ha engañado a usted, hermano? En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. El mundo solo es puesto aquí para vencerlo. Mire, debido a que Él venció al mundo, a Él le dan un nombre que es sobre todo nombre. O sea, hermano, que algunos no han captado todavía lo que es el sufrimiento de Cristo. Por eso dice que hay que calcular los gastos. Hay que calcular los gastos, hermano. Entremos pues al punto final de nuestra lección, que es calcular los gastos. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Mira hasta dónde nos está llevando Igea Barín. Nos está llevando hasta una consideración de que tú veas cuáles son los gastos, pues. Porque esto que te acabo de declarar quizá nunca lo has contemplado. O sea que tú no sabes calcular los gastos. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él ya sabía que venía. Venía a redimirnos, venía a morir a la cruz, venía. Entonces, si tú no entiendes esa parte en tu pasar por esta tierra, aquí venimos a morir, aquí venimos a purificar, aquí venimos, hermano, a recuperar, a recobrar, a restaurar. Entonces, si no entiendes, pues, el sufrimiento de Cristo, porque tú eres el cuerpo de Cristo, y por eso Él habla de los sufrimientos de la cabeza y de los sufrimientos del cuerpo, hermano, no estamos jugando, yo no te estoy cuenteando, hermano. Y Gea Barín es para que calcules los gastos, pues, porque es posible que hayas venido a esta tierra y no sabes calcular los gastos, y por eso estás en bancarrota, y por eso no te ha alcanzado, por eso no te ha dado el presupuesto. Mira, hermanos, démonos cuenta, pues. Calcular los gastos, ese es el último punto, y con eso terminamos nuestra jornada. ¿Se da cuenta usted para qué fue hecho el hombre? ¿Para qué fue creado? Es más, ¿para qué fue creado, hecho y formado? Para gloria de Dios. Dios es glorioso en la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace a Dios glorioso en la persona de Jesucristo? Que Él vino conociendo los gastos, sabiendo los costos, sabiendo cuánto cuesta vivir aquí en este manicomio. Mira, ¿te das cuenta lo que está pasando? ¿Se dan cuenta cuántos espectadores están mirando qué decisión vamos a tomar? Hay una guerra y una edificación. Hay una guerra y una edificación. Por eso se nos puso en el jardín para guardarlo. ¿De quién vamos a guardar el jardín? ¿De quién había que guardar si no había espinas, no había abrojos, no había maldición? Pero estaba el diablo y quería una puerta, el árbol de la ciencia del bien y el mal, la independencia del hombre. El hombre actuando en su sola fuerza propia
es una puerta abierta para Satanás y allí está la batalla. Si el hombre decide vivir por sí solo, le abre la puerta a Satanás y no puede vencer. Hermano, esto es serio. Lo que Dios quiere es que el calcular los gastos es no depender de nuestra fuerza. El calcular los gastos es de que el presupuesto es altísimo y no lo podemos pagar nosotros. Tiene que ser Cristo. Si decide vivir por Dios, puede comer del árbol de la vida y en unión con Dios puede juzgar a Satanás. Dios no quiere juzgar a Satanás directamente. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? El Padre a nadie juzga. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Usted puede leer eso en Juan 5:22, pero añadió una frase, porque es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Padre le deja al Hijo del Hombre el juicio? ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre es un hombre. Fue probado como hombre. Él vino para ser probado. Él estuvo bajo la prueba y como hombre venció a Satanás y avergonzó al pecado, a la muerte y todo. Y ahora Él es nuestro Josué. Él es nuestro ayudador. Él es ahora el que nos conduce y nos enseña nuestra misión. Oh, aleluya, hermano. Nuestra misión es una edificación del reino de Dios en medio de un combate. Lee todo el libro de Nehemías. Nehemías restaura todo lo que es el reino de Dios con una espada en la mano y con la otra poniendo ladrillos. ¡Wow! Ojalá pues que la enseñanza objetiva de Dios se vuelva algo subjetivo en nosotros, hermano. Sí, nuestra misión es una edificación del reino de Dios en medio de un combate. Es un niño que nace de una mujer, pero en las narices de un dragón con muchas cabezas. El dragón y las cabezas representa a Satanás. Los gigantes, la mujer dando a luz representa a aquel pueblo de Dios, a aquel remanente de Dios. Entonces, ahora este niño está a punto de nacer, pero tiene que nacer en las narices del dragón. Entonces, todos están en contra de nosotros y nosotros estamos aquí para ser probados. O si no, Dios no nos permitiría que fuéramos probados. ¿Sí? Dios no hubiera permitido entonces que hubiera ni un solo mártir, pero ha habido miles de mártires que han pasado tormentos terribles y de esa manera es que han abofeteado a Satanás. ¿Quieres tú abofetear a Satanás, hermano? ¿Quieres tú que Satanás sea vencido? Calcula los costos. Calcula para qué te puso Dios aquí en esta tierra. ¿Por qué nos puso Dios aquí, hermano? Por eso yo siempre te digo, Dios nos puso en este manicomio. Dios nos puso en este mundo de aflicción. Dios nos puso en este mundo de tormento. No te asustes de nada. No te asustes de nada. Sufre penalidades como un buen soldado, hermano. Es que nos predican y nos predican, pero pareciera que esto no causa ni un efecto en nosotros. Hermano, que Dios nos ayude. Dios te bendiga y hasta la próxima. Hasta mañana. Bye bye.